¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hoy quería compartir una palabra que Dios había puesto en mi corazón. Creo que es un tiempo muy especial que todos estamos viviendo y bueno, siempre hay palabra de Dios para nuestra vida y nuestra familia. Recordaba el tiempo aquel donde Dios le había hecho una promesa muy especial a su pueblo de poder ir y conquistar Canaán. Dios tenía una promesa de mucha bendición, una tierra donde iba a fluir la leche y la miel y donde cada familia iba a tener todo lo que necesitaba, pero era en Canaán. Ya Dios se lo había prometido a Abraham y bueno, después de un montón de idas y vueltas, Dios a través de la historia sigue usando un montón de gente para que esta promesa se pueda llevar a cabo. Y llega un momento donde Dios levanta la vida de Moisés y le dice a Moisés que él tiene que guiar al pueblo, sacarlo de Egipto, llevarlo a través del desierto, a tal manera que luego pudiera instruirle a Josué, que era el que lo iba a introducir a todo el pueblo a la tierra de Canaán, cómo tenía que hacer las cosas. Y me encuentro allí con algo que realmente me llamó un montón la atención. Y este es un tiempo donde realmente tenemos que meditar en esta palabra. ¿Por qué? Porque era necesario que todo el pueblo entrara a la tierra de Canaán. Era necesario que las 12 tribus entraran a la tierra de Canaán. Y llega un momento donde Moisés tiene que confrontar a la vida de dos personas, uno de ellas era Rubén, el otro era Gad, porque ellos querían quedarse del otro lado del río. Es decir, ellos vieron la posibilidad de poder quedarse del otro lado y no entrar con todo el pueblo. Y acá me encuentro con algo que realmente me llama mucho la atención, y es que, en primer lugar, la promesa estaba en Canaán. No estaba del lado oriental, estaba del lado occidental. Dios le dijo que la bendición iba a estar cruzando el Jordán. Es decir, que por allí nosotros tenemos que tener mucho cuidado en poder estar atentos a las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque la promesa está también sujeta a la obediencia. La bendición estaba en Canaán, del lado occidental y no del lado oriental. Pero pareciera que Rubén y Gad no tuvieron en cuenta esto, sino que ellos edificaron en el lugar que parecía que era el correcto, pero no era el lugar indicado por Dios. Dice la Biblia en Números 32, del verso 16 al 19, nosotros vamos a edificar de este lado del Jordán, no vamos a edificar del otro lado. Les vamos a ayudar para que puedan conquistar, vamos a ir junto con los otros hombres, pero vamos a dejar nuestras familias, nuestros hijos, vamos a dejar nuestras esposas de este lado. Vamos a ir, le vamos a ayudar a conquistar, pero luego nos vamos a volver a este lado. Y se establecieron allí. ¿Por qué? Bueno, porque ellos miraron lo pasajero, miraron y vieron que la tierra era verde, que era buena, y como tenían mucho ganado, dijeron, esto es para nosotros. Y me hace acordar a la historia de Lot, que cuando Abraham le dijo, mira, elegí lo que vos quieras, elegí la tierra que vos quieras, ¿sí? Si vos vas para aquel lado, yo me voy para el otro. Y dice la Biblia que Lot puso sus ojos en toda la llanura del Jordán y eligió justamente esa tierra, que era la tierra que lo llevó a que él luego se pudiera instalar en Sodoma y en Gomorra. Muchos de los que estamos acá o estamos escuchando conocemos la historia de cómo terminó Lot, cómo terminó su familia, perdiendo absolutamente todo. Ellos pusieron la vista, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, en esas tierras y se instalaron allí. Ellos creyeron que por participar en algunas batallas con el pueblo de Dios, o participar, como podemos decir, en algunas reuniones y tener algún tipo de experiencias espirituales, ya creemos que tenemos toda la salvación o que estamos dentro de la voluntad de Dios. Pero eso no fue simplemente lo que pasó, sino hay otro peligro. El peligro de quedarme del otro lado es que yo desaliento y desanimo a las personas que verdaderamente tienen sed y hambre de Dios a que también se queden conmigo. Dicen que cuando fue Rubén y fue Gad a presentarle esta situación, ¿no? A darle esta petición, Moisés se enojó, pero se enojó de tal manera que dijo, ustedes se están comportando como sus padres. ¿Qué hicieron ustedes? Ustedes están desanimando a la gente para que no cruce el Jordán. Ustedes los están desenfocando. Ustedes están haciendo que la gente crea en un evangelio que ustedes creen que es el correcto. Ustedes están en rebelión. Ustedes no se dan cuenta de lo que están haciendo y es que ustedes están impidiendo de que la gente llegue a poder tomar la promesa del Señor. Y fue tanto el enojo de Moisés, tanto de que Rubén y Gad le dijeron, no te preocupes, vamos a ir nosotros a ayudarles a conquistar, pero luego nos venimos de este lado. Hoy creo que me encuentro también con esta situación y mucho más con lo que estamos viviendo hoy en un tiempo de cuarentena a nivel mundial.
Dijimos los otros días, en la reunión pasada, de que el mundo tiene más de 7.700 millones de habitantes, 195 países, y hoy están todos en cuarentena, todos viviendo una situación, todos lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios, porque decidimos quedarnos del otro lado y no del lado de la promesa. Y esto es algo que tenemos que entender, una gran lección, donde Dios está hablando a toda la humanidad. Y así le pasó a Rubén, y así le repasó a Gad. Ellos decidieron quedarse del otro lado. Vivieron algunas experiencias espirituales, fueron alguna vez a algún culto, estuvieron compartiendo alguna misa, estuvieron teniendo algunas reuniones, pero la gran realidad es que ellos decidieron quedarse del otro lado. Ahora, algo interesante en todo esto, y quiero que podamos ver otra gran verdad. No hay salvación sin morir a una vieja vida. ¿Por qué? Porque no puedo yo vivir con una vieja vida y comenzar a vivir una nueva sin morir aquella. La Biblia dice que tenían que cruzar el Jordán. Dios le dijo, tenés que cruzar el Jordán. Y en Josué capítulo 3, capítulo 4, les da las indicaciones. Le dijo, tienen que santificarse, el pueblo tiene que pasar al otro lado. Pasar al otro lado y pasar por el Jordán, cuando Dios divide las aguas, es que ellos tenían que morir a una vieja vida para comenzar una nueva vida. Ellos tenían que pasar el Jordán. Todo el pueblo tenía que pasar el Jordán. Sus familias tenían que pasar el Jordán. Y dice la Biblia de que los sacerdotes estuvieron firmes, puestos sobre la planta de sus pies, hasta que todo el pueblo, junto con sus familias y sus hijos, pasaron el Jordán. ¿Qué les pasó a Rubén y a Gad? No pasaron su familia. Su familia no pasó, sus hijos no pasaron, ellos se volvieron y se quedaron instalados en la tierra donde ellos pensaban que era mejor. Hoy, hoy, hoy vemos las grandes consecuencias de mucha gente que decidió escoger el lugar que para ellos es el mejor, pero no el lugar que realmente Dios quería. Hoy es el tiempo de volver a Jesús. Hoy es un tiempo de volvernos a Él. Es un tiempo donde Dios nos está llamando. Es un tiempo de reflexión. Es un tiempo para que nos podamos plantear cuál es el evangelio que realmente estamos predicando y qué es lo que estamos viviendo. ¿Por qué digo esto? Porque se predica un evangelio fácil y mucha gente dentro de nuestras propias congregaciones han decidido vivir del otro lado. Sí, viven al lado. Fíjense ustedes que lo único que los dividía era el Jordán, pero el Jordán era la condición para que hubiese salvación. Es decir, no es una cuestión de que yo voy a elegir de dónde es la salvación. La salvación está en un solo lugar y es en la voluntad de Dios. El Jordán era el lugar que ellos tenían que atravesar para poder estar bajo la promesa, para poder vivir la bendición de Dios. Pero bueno, ellos decidieron quedarse del otro lado, Rubén, Gad, media tribu de Manasés. Y esto me llama mucho la atención y mucho más en este tiempo, porque esto habla de cómo realmente se está viviendo la vida cristiana. Esto habla del compromiso de muchos que dicen ser cristianos. Esto habla del compromiso que realmente tenemos con la palabra o no. Esto habla de que realmente no hemos tomado conciencia de lo que está escrito en la palabra, de aquellas instrucciones del Señor, de aquellos mandamientos del Señor, de aquellas cosas que Dios dejó bien plasmadas en su palabra para que nosotros hoy podamos meditar en ella. Por eso es que se predica un evangelio muy blando, un evangelio muy superficial, donde muchos creen que tienen una vida cristiana que está de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no lo es. Decidieron quedarse al otro lado. ¿Por qué? Y bueno, porque pasar el Jordán significa morir. Era morir a mi vieja vida, morir a mis viejas costumbres, morir a mi yo, morir a mi rebelión, morir a un montón de cosas. Ellos no decidieron morir. Vivían al lado, pero no en el lugar indicado. Y esto habla también de una historia, de algo que pasó, un relato en el Nuevo Testamento, donde Jesús decide ir a visitar la ciudad de Gádara. Le dijo a los discípulos, vamos a ir al otro lado, vamos a ir a visitar aquel lugar que está allá. Y después de un viaje bastante movido, de algunas tormentas y demás, llegaron a la tierra de los Gadarenos. ¿Quiénes eran los Gadarenos? Los Gadarenos eran los descendientes de Gad, el séptimo hijo de Jacob, aquel que decidió quedarse del otro lado del río Jordán. ¿Cómo vivían? La Biblia dice que un hombre vivía entre los que estaban allí en los sepulcros, era un gadareno. Cuando lo vio Jesús, corrió a sus pies. Hubo una lucha espiritual muy grande. Jesús lo liberó, Jesús lo hizo un hombre nuevo. Estaba desnudo antes de conocerlo a Jesús, corriendo, dañándose, pero después que tuvo un encuentro con Jesús, estaba sentado,
estaba vestido y en su juicio cabal. Eso habla de lo que Jesús puede hacer en este tiempo y en todos los tiempos. Pero era necesario de que tuviese un encuentro con Jesús. Jesús lo fue a buscar a la tierra de Gádara. Era un descendiente de Gad que se había perdido. ¿Y cómo eran los otros que vivían en esa tierra de Gádara? Lo echaron a Jesús. Le dijeron que se fuera de esa tierra porque les había matado o ahogado a los cerdos. Tal manera que decidieron que Jesús se fuera. Eso pasa cuando nosotros no pensamos en nuestras generaciones, cuando no pensamos en el llamado de Dios, cuando creemos que todo esto es muy pasajero y en realidad tiene una consecuencia eterna. La Biblia dice que Dios le dijo a Josué que diera indicaciones que sacaran una piedra por cada tribu para que hicieran un montón de piedras o un monumento y que luego cuando sus hijos le preguntaran ¿qué es este montón de piedras? Le vas a decir cuando tus padres cruzaron el río Jordán y tomaron posesión de la promesa. ¿Qué monumento ven nuestros hijos? ¿Qué ven ahora nuestra familia? En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de cuarentena mundial, ¿qué están viendo nuestros hijos? ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es el legado que le vamos a dejar? ¿Están ellos teniendo una relación con Dios? ¿O son aquellos que le van a decir luego a Jesús que se retire, que se vaya, porque les incomoda? Creo que es un tiempo para reflexionar, un tiempo para volvernos ya a Jesucristo. Y allí donde estás, hoy te digo, es un tiempo para que le des una nueva oportunidad a Jesús en tu corazón, que renuncies a toda rebelión, que por más que creas que sepas mucho de la palabra, Rubén y Gad participaron también junto con nosotros para poder conquistar Canaán, pero no se quedaron en Canaán, se quedaron del otro lado. No sea que este tiempo sea un tiempo que estés del otro lado, creyendo que estás en el lugar indicado. Yo te animo que te vuelvas a Jesús, que reflexiones en esta palabra, que no mires nada más lo pasajero, sino que mires lo eterno, que mires la palabra del Señor. Dios te bendiga y tengas una hermosa jornada junto con tu familia. Será hasta la próxima. Nos vemos. Muchas bendiciones.